verdad me atrasé mucho con el tema de las leyes, tipo leer todos los artículos y como que estoy ahí. Bien. Yo te quería preguntar algo, Cristal. Viste que ahora con Dale. todo esto del endeudamiento dijo que miremos, que es el Ujú. artículo 70 de la 12510, Sí, y después el Tribunal de Cuentas es de la Constitución, pero de la nueva. claro, porque se modifica el articulado, es lo que hablábamos la otra vez. Claro, pero es el 144 y está eso solo, dice Tribunal de Cuentas. Después no sé para qué lado tengo que irme. Bien, el Tribunal de Cuentas si bien esto lo van a ver con Gian, yo les voy quemando la duda. El Tribunal de Cuentas lo que va a hacer es que es cumplir la misma temática que aguárdame un segundito, amores. Va a cumplir la misma función que cumple la Auditoría General de la Nación. Va a ser el control externo, ya sea del ámbito del sector provincial, ya que si vemos desde el sector provincial vamos a encontrar que existe la Sindicatura General de la Provincia, Sí. y cuando vamos al sector municipal, el Tribunal de Cuentas es un órgano extrapoder muy importante, no solamente va a ser la organización externa, sino que también va a ser parte de la organización interna. ¿Sí? Sí, sí. Es importante verlo más desde la mirada de órgano extrapoder de control externo. Perdón que interrumpa. Una Una consulta. Yo entendí que en el resumen no tomaban tipo la reforma de la Consti provincial, o la toman. No, no la van a tomar. Algo que habló el doctor, me mandó el mensajito, yo se los reenvié, es que no va a haber una mirada a la reforma por ahora. Sí, ahora lo volvemos a charlar igualmente, ya que estoy terminando de añadir gente. Sí quiero que vean el tema de que ahora no se va a tomar, pero sí se va a tomar a partir de junio, ¿ok? Entonces, a partir de junio, ustedes deberían prestar la atención a la parte de la reforma constitucional de la provincia. Yo espero aprobar este llamado. Sí, obvio, pero para quienes estén cursando, vean esto de... Ahora un segundo. Perdón, chicos. Bueno, hoy Me me parece dijiste que ya podemos órgano arrancar. extrapoder. Cristal, me dijiste órgano extrapoder. Sí, el órgano extrapoder, en este caso el Tribunal de Cuentas, va a ser provincial o municipal. Ahí estoy entrando gente. Ahora ya arrancamos porque ya entraron dos puntuales, vamos a ver unidad 1, 2 y vamos a ver lo que sea coparticipación, poder financiero, lo que vemos normalmente en las clases cuando las doy yo.
quienes se hayan unido saben. Yo algo que les quiero plantear es que hoy vamos a ver toda la unidad de poder financiero. Me parece importante que la sepan porque con este cambio de la institución va a ser interesante que tengan una idea de cómo se tributa, de cómo se estoy agregando también. ¿Cómo se tributa? ¿Cuándo el municipio? ¿Cuándo tributan las provincias? ¿Se escucha mal? Por las dudas quiero saber. Sí, se escucha mal. Okay. Buenísimo, entonces. Espérenme un segundito. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Bien. Chicos, tenía el auricular puesto, capaz era eso. Excelente, bien. Entonces, más allá de la duda sobre el Tribunal de Cuentas y sobre la reforma provincial, ¿hay alguna otra duda como para arrancar ya con la unidad 1 y que vayamos avanzando? Bien, vamos a arrancar entonces. Hoy no les tengo power, como siempre, así que les pido mil disculpas. Después les voy a pasar el PDF de la clase, así ya tienen un resumen de lo que vamos a ver. ¿Sí? Cuando hablemos de qué son las finanzas y las finanzas públicas, vamos a ver que hay una etimología de la palabra finanzas. ¿Sí? Finanzas va a provenir de un latín llamado finire, ¿sí? Del cual van a derivar los vocablos finare y finatio. Esto es relevante a la materia siempre que pregunten finanzas públicas, concepto y etimología. Esto es pregunta de examen, yo por eso lo marqué como importante. Cuando evoluciona la palabra finanzas, se va a ver que el término va a tener una función principal para designar qué es la decisión judicial o la multa en un inicio. Después vamos a ver que se aplica a los pagos en general hasta que finalmente se circunscribe a usarse a lo que sean recursos y gastos del Estado y las comunas, ¿sí? Ahora, cuando veamos el tema de los conceptos, vamos a ver que las finanzas públicas se van a definir como la actividad del Estado que es encaminada a obtener ingresos y realizar gastos, con un fin último de lograr la satisfacción de las necesidades públicas, a diferencia de las finanzas privadas, cuyo fin es el lucro. Sí, las finanzas privadas van a ser el lucro de las finanzas públicas. Y esta disciplina lo que va a hacer, o sea, la disciplina de las finanzas públicas o del derecho, de las finanzas en sí, va a abordar como ente público y a ordenar medios para aplicarlos a sus funciones esenciales. ¿Me cerrás después? Bien, vamos a pasar al siguiente punto, vamos a ver necesidades públicas, bienes, servicios puros, mixtos y preferentes. Esto también es pregunta de examen, todo lo que sean necesidades públicas va a ser pregunta de examen. Es más, puede figurar la pregunta como necesidades públicas, 2 puntos, concepto. Van a preguntarles qué es una necesidad pública. Y ahí vamos a hablar de que un ser humano se va a asociar a una comunidad que va a generar necesidades que no se pueden satisfacer de forma aislada. O sea, no se le va a poder satisfacer a una. A veces son necesidades que son colectivas. Cuando veamos necesidades públicas, vamos a ver que se dividen en absolutas, que son las ineludibles, de ineludible satisfacción, y se van a justificar con la existencia del mismo Estado de Derecho. Un ejemplo, ¿alguien me puede dar? Seguridad. La justicia. Bien, la justicia sí. La seguridad va a depender, y acá es la mirada que le van a tener que dar, es que la justicia como tal, la seguridad como tal, no va a ser solamente de públicos, también va a ser de privados. Recuerden que existe la seguridad privada. Sí, lo que pueden verlo o tomarlo desde la perspectiva de necesidad
pública, absoluta, que genera el Estado, va a ser la defensa exterior. Por ejemplo, la definición de defensa en la parte pública, ¿sí? La parte de los militares, la parte de la prefectura, gendarmería, toda esa idea de esas fuerzas van a ser defensa exterior. Sí, también podemos tomar el orden interno como una necesidad pública. Y después vamos a encontrar que dentro de las necesidades públicas van a existir las relativas, que son contingentes y están vinculadas al progreso y al bienestar social. ¿Alguien sabe más o menos cuál podría ser? Creo que la educación, por ejemplo. Muy bien. Educación es un gran ejemplo porque lo pueden dar los entes privados, al igual que salud, al igual que transporte o infraestructura. Son ejemplos que los puede dar el sector privado. Cuando veamos después, como siguiente ítem, vamos a ver lo que son bienes públicos puros, que son aquellos, desde que el punto de vista económico, un bien público se va a caracterizar por la falta de rivalidad a un consumo, ya que su uso por una persona no va a disminuir en cantidad para otra. Disculpen, estaba agregando gente. Ahí está. Y vamos a ver que después vamos a tener la imposibilidad de aplicar el principio de exclusión vía precios. Esto va a generar el problema de los denominados free riders, que son consumidores libres de cargas, ¿sí? Lo que van a hacer es gozar del bien sin contribuir a su financiamiento, lo que va a obligar a un Estado a proveer mediante una coacción tributaria, ¿sí? Después vamos a tener bienes mixtos y preferentes, que son los que el Estado también va a intervenir ante externalidades, ya sean de forma positiva o de forma negativa, donde el mercado va a fallar al no reflejar los precios en los efectos que la producción o el consumo de ciertos bienes generen hacia terceros, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a pasar a la actividad financiera. Si hay dudas me dicen, así las arreglamos ahora. ¿Una categoría es mixtos y otros preferentes? ¿O mixtos y preferentes van juntos? Mixtos y preferentes son una. Después tenemos los puros aparte. Gracias. Mixtos y preferentes porque mixtos van a ser cuando lo pueda solventar tanto el Estado como los privados. Es esto de educación, de salud, de transporte, de seguridad. Bien, ¿alguna pregunta más de esto? Si no, pasamos a actividad financiera, que también es pregunta de examen. Bien. Hola, Cristian. ¿Mixtos y preferentes son sinónimos o son cosas distintas? Mixtos y preferentes no son sinónimos. Mixtos van a ser porque se van a manejar por el sector privado y el público, y van a ser preferentes porque su precio no va a reflejar los efectos, al igual que pasaría con los bienes públicos puros. Porque el público puro no se va a terminar si yo consumo. Si yo consumo una botella de agua que me da el Estado, no se va a terminar porque va a haber para el resto. ¿Se entiende? Ok, gracias. Genial. Entonces pasemos a actividad financiera, que también es pregunta de examen. Vamos a ver actividad financiera y fenómeno financiero. Cuando hablemos de actividad financiera vamos a ver que se va a traducir como las entradas y salidas de dinero de la caja del Estado. Va a tener una característica principal, es la central, que es la instrumentalidad. No va a constituirse con un fin en sí misma, sino que se va a dar una condición previa e indispensable para que el Estado obtenga los medios económicos por los cuales se van a desarrollar las funciones. Y hay ciertos momentos
Cuando veamos el fenómeno financiero vamos a ver que tiene ciertos momentos, ya que va a estar, por ejemplo, integrado por 3 fases o momentos sucesivos, que es como se lo conoce. La primera va a ser la previsión de los gastos e ingresos futuros que estén materializados en el presupuesto, ¿sí? La segunda va a ser la obtención de los ingresos públicos. Y la tercera va a ser la aplicación o erogación de esos ingresos a los destinos prefijados. Estos destinos prefijados los vamos a conocer nosotros como el gasto público, ¿sí? Después vamos a ver que la actividad financiera va a tener distintos sujetos. Vamos a tener el sujeto activo, que es única y exclusivamente el Estado, en su sentido lato, totalmente. Y vamos a ver nación, provincias y municipios, ¿sí?, que van a ejercer un poder de imperio para organizar los ingresos y erogaciones. Después vamos a tener el sujeto pasivo, ¿sí?, que son las personas físicas o entidades, ya sean nacionales o extranjeras, que estén sometidas a la autoridad y la jurisdicción del Estado, quienes contribuyan a la recaudación o sean destinatarias de los servicios. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de un sujeto activo y un sujeto pasivo en una relación de la actividad financiera? El sujeto activo sería el que cobra y el sujeto pasivo sería el que tributa, puede ser. Tributar y cobrar no son sinónimos, pero sí serían lo mismo. Entonces, sí, o sea, el sujeto pasivo, por lo que te he entendido, el particular, el contribuyente. Sí, puede ser el contribuyente. También puede ser, por ejemplo, habían puesto recién en un comentario, no, si no me equivoco lo vi, Estado-provincia. Bueno, Estado-provincia sería Estado nacional y provincias, por ejemplo, con la parte de deuda de la caja de jubilaciones. El Estado tiene que, no solamente, y ahora lo vamos a ver en coparticipación, tiene que no solamente tributar, juntar dinero de las provincias, ahí tenemos una relación sujeto activo pasivo, el Estado junta dinero, tributa, sino que después el Estado sigue siendo el sujeto activo, el Estado nacional, y va a pasar dinero a las provincias, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, en los municipios con las provincias, o cuando uno es proveedor particular de las provincias o los municipios, ahí tenemos una relación sujeto activo pasivo, ¿sí? ¿Se entiende? Perdón, eso iba a preguntar, la relación entre el sujeto activo y el responsable solidario, que tengo entendido que sería el pasivo a título ajeno. Claro, es el proveedor, es el particular que hace una relación que tiene deberes y obligaciones con el Estado. Ah, bien. Perfecto. Y después vamos a encontrar las concepciones políticas, que son de un tamaño y un rol en la actividad financiera. Van a variar según la concepción del Estado, y acá vamos a pasar. Nosotros antes teníamos, no en Argentina, sino en general estamos hablando, vamos a pasar del Estado gendarme al liberalismo clásico. Lo que se va a considerar que los impuestos como un mal necesario y que se va a abogar por una intervención mínima del Estado, ¿sí? Esto se le va a conocer como Estado-providencia o Estado intervencionista y va a utilizar los gastos e ingresos de forma activa para estabilizar el ciclo económico y redistribuir la renta, que es esto que yo les comentaba de coparticipación. Perdón, debo dar, justo me figura que hay alguien esperando. Ay, arre. Bueno, 1.010 pesos. Sí. Listo. Perdonen. Creo que la apliqué.
Vamos a pasar a lo que es naturaleza de la actividad financiera y vamos a ver la parte de doctrinas. Esto es importante, es pregunta de examen. Normalmente van a preguntar teorías económicas o van a preguntar teorías, ahí no me sale ahora, teoría sociológica, hay una sola, teoría política van a haber dos, así que eso sí tengan ojo. Hoy, ahora les voy a desarrollar muy por encima las teorías. Sí quiero que sepan que tienen que leer algunas muy particulares, se las voy a nombrar. Vamos a ver que hay pensadores clásicos como Say, que van a ver la teoría económica, o mejor dicho, la actividad financiera, como un acto de consumo improductivo de forma colectiva. Después vamos a tener a Bastiat y a Senior, que la van a equiparar con un acto de cambio. Tenemos a Vitti de Marco, muy importante para la cátedra, que va a postular al Estado como una cooperativa de producción. Vamos a tener a Sachs, que fundamenta el fenómeno de la teoría de la utilidad marginal. Tenemos los mercantilistas también, que van a hablar de la poca intervención del Estado. Vamos a tener a Adam Smith, que va a hablar de la mano invisible y cómo con la mano invisible empujando a uno solo de los trabajadores vamos a lograr que el resto de trabajadores se muevan con un fin común. Después vamos a tener, por ejemplo, a los fisiócratas, que van a hablar de que todo el bien económico va a estar basado en la tierra. Después vamos a tener, por ejemplo, a Marx, que va a hablar del capitalismo, del consumismo, va a hablar de la plusvalía, ¿sí? Esto lo voy a pasar bastante por encima porque normalmente todas las clases lo vemos y más tarde les voy a pasar, porque tengo que dar todo el temario, les voy a pasar el archivo con todos los autores uno por uno explicados, ¿sí? Por las dudas. Vamos a pasar, por ejemplo, a las teorías sociológicas. Normalmente se toma a Pareto solo, es el más importante, no se vayan por las ramas. Pareto lo que va a hablar es que el Estado es una ficción y que la actividad financiera va a reflejar los intereses de las clases minoritarias, que son dominantes y que van a imponer gravámenes a la mayoría mediante estrategias de ilusión financiera para ocultar la verdadera carga. ¿Alguien se imagina qué sería esto ahora actualmente? ¿Cómo lo podríamos ver? ¿Qué les parece que una clase minoritaria dominante, y esto no hablamos de política, hablamos de forma sociológica, Lo que, va a imponer gravámenes? es lo que él dice, de que el gobierno es para una clase de élite, que solo les interesa recaudar dinero a costa del pueblo, sometiéndolo a sacrificios importantes, y que le dan lo mínimo para evitar una revolución, porque Claro. en realidad lo que están haciendo es inhumano. Sí, igualmente, yo personalmente voy a nombrar esto, no es con el único gobierno que pasa, normalmente pasa con todos los gobiernos de cualquier palo político. Todos los gobiernos van a recaudar dinero a costa del pueblo. No va a haber ningún gobierno que sea para el pueblo, o sea, ningún gobierno va a dejar que el pueblo deje de pagar impuestos, ningún gobierno va a dejar de mantener al Estado, por eso hablamos de gobierno como ente apartado del Estado, para van a dejar de cobrar impuestos para mantener al Estado y pagar del Estado, mantener al Estado en su bolsillo. Esas cosas no van a pasar. Es una idealización utópica. Entonces, puede ser una aristocracia, sí hay que recordar que la aristocracia es una forma de gobierno pura, y al ser una forma de gobierno pura, era el gobierno de los mejores. Sí podría tomarse como una oligarquía, que es el gobierno de los mejores a cuesta de
la parte económica. ¿Sí? Acá pueden unir, por ejemplo, derecho político, pueden unir filosofía, introducción a la filosofía, y van a ver que las formas de gobierno manejan este sector también, ¿sí? Vamos a pasar a las teorías políticas. Estas son de las más importantes. Normalmente, si las preguntan, van a preguntar, son 2 autores, por eso se las voy a pasar a explicar. Me parecería muy importante que sepan que está Grisiotti y está Corti, ¿sí? Cuando hablemos de Grisiotti, vamos a hablar que él va a sostener que, siendo un sujeto, el Estado como tal, va a tener fines inminentes políticos y que los medios coercitivos elegidos van a hacer que la actividad financiera tenga una naturaleza esencial y primariamente política, ¿sí? Después vamos a ver que va a estar Corti. Corti siempre va a hablar va a ser la teoría constitucionalista, no va a dejar de ser una teoría política, pero él va a plantarse desde una mirada más constitucionalista y va a decir que toda decisión que tome el Estado siempre tiene que ser coherente en base a la Carta Suprema, la Carta Magna, la Constitución, como le quieran decir, ¿sí? Pero siempre va a ser desde una perspectiva donde la Constitución sea valorada. Si la Constitución, perdonen, voy a agregar a alguien, ahí está. Si la Constitución dice, por ejemplo, voy a dar un ejemplo burdo, no se podrá comprar Coca-Cola los días jueves, cualquier ley que vaya en contra de eso, que diga todos los días se va a poder comprar Coca-Cola, no es que va a exceptuarlo, va a volverse inconstitucional. Pero si fuese en materia tributaria, por ejemplo, que dijera, se va a sacar un impuesto a las personas que tengan el pelo castaño. Bueno, un gran porcentaje de la población tendría que pagar un impuesto que es inconstitucional porque es discriminatorio. Es sectorizado, no va a ser en base a la actividad financiera, sino va a ser en base a una expectativa corporal. ¿Sí? Creo que se entiende, ¿no? Sí, sí. Excelente. Después vamos a ver que hay un análisis crítico, que es el punto 7.5 del programa, que va a hablar de que vamos a comprender que hay un fenómeno financiero que va a ser complejo y va a ser pluridimensional, que tiene un error que aísla una sola visión, que es cuando es la actividad financiera como la aplicación del criterio político a una realidad económica que no puede desatender factores sociológicos y jurídicos. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? Que las políticas financieras, económicas, no pueden dejar de mirar los derechos políticos, la situación sociológica y jurídica del Estado, ¿sí? Porque siempre pensemos que nosotros vemos finanzas y derecho financiero desde una mirada de el Estado como ente regulador. Y vamos a hacer siempre foco al Estado. Entonces, el Estado no va a poder dejar de mirar qué situaciones tiene el pueblo, qué situaciones sociológicas, qué cultura, cómo es la sociedad de forma como ente, como comunidad y como individuo, cada uno, y cuáles son sus derechos en cada sector, qué derechos tienen vulnerados. No debería dejar de mirar eso. Pero lo mismo, no debería, ¿sí? Y después, esta también es pregunta de examen, la ha preguntado en los últimos 2 llamados, creo que septiembre y noviembre se preguntó. Ciencias de las finanzas, ¿sí? Concepto, contenido, método, es lo que normalmente pregunta el doctor Masvarela. Vamos a encontrar que, como concepto, la ciencia de las finanzas tiene un objeto que es el estudio valorativo de cómo y para qué el Estado va a obtener ingresos y hace sus erogaciones, ¿sí? Después vamos a encontrar que tiene un método que va a requerir una justa unión metodológica. Va a utilizar el método deductivo, que es basado en premisas y abstracciones teóricas, y el inductivo, que va a estar basado en observación descriptiva de los hechos en un proceso económico. ¿Bien? Y ahora vamos a pasar a política fiscal, que es un tema
que no se suele pedir en los exámenes, pero es un tema importante y más ahora con todo el tema de la reforma constitucional, si bien no se va a tomar, lo recalco, ahora que somos bastantes, sí quiero que sepan que estaría bueno que lo tuvieran en cuenta. Cuando hablemos de política fiscal, vamos a hablar qué es la parte dinámica de las finanzas, que va a consistir en la utilización del gasto y de los recursos, y se va a llamar estrictamente política fiscal porque se refiere al uso de recursos tributarios, y va a alcanzar metas de política económica y social de la nación. Cuando hablemos de las funciones que tiene la política fiscal como tal, vamos a hablar de que van a seguir ambos graves, ¿sí? Vamos a seguir la teoría de Musgrave, que va a tener 3 grandes objetivos. El primero va a ser la función de estabilización, o sea, va a buscar pleno empleo, va a buscar mitigar la inflación, va a buscar regular el ciclo económico. Como segunda función, va a buscar la redistribución, va a haber un reparto equitativo de la renta y de la riqueza, ¿sí? Y como tercera, vamos a encontrar la función de asignación de recursos. Esto va a haber, mejor dicho, va a proveer bienes, tasas medioambientales, va a proveer bienes sociales y regular las externalidades. Después vamos a encontrar la ecofiscalidad, que va a consistir en emplear herramientas tributarias, como las tasas que son del medio ambiente, o impuestos a contaminadores. No con un fin recaudatorio primario, sino para desincentivar externalidades negativas y costear el saneamiento ambiental. Más que nada va a ser eso. Hemos terminado la unidad 1. Quiero saber si alguien tiene dudas, y no vamos a pasar con la unidad temática de Derecho Financiero. Sí, yo tengo una pregunta. Hay cosas que no están en el resumen este de Gianluca Beritier, ¿puede ser? ¿Qué cosas que faltan? ¿Qué cosa faltaría para saber? Después yo se las... La actividad financiera, por ejemplo, yo no lo encontré. Capaz está con otro nombre, no sé. No, me parece que sí está. Si no, después yo después lo leo y te escribo, y si no, les paso el mismo archivo que yo hice hoy para la clase, y cualquier duda que tengan, las mandan en el grupo y yo mando audios explicándoles. Dale, gracias. Excelente. ¿Alguna duda más? Si no, pasamos a la unidad 2. Yo tengo una Cristal, consulta. perdón. Sí, puede ser. Bien. Sí, Iván. En la etapa y momento constitutivo de la actividad financiera, yo tengo una etapa más que el control. No sé si está bien o mal eso. Es en las etapas, perdón, justo se entrecortó. Etapas o momentos constitutivos de la actividad financiera, yo tengo justamente los 3 que vos mencionás y uno más que es el control. Etapas de momento. Sí. Los momentos del fenómeno financiero. Sí, o sea, viste en el temario que te habla justamente de los... Ahí te digo bien exacto, pero... Dale. Ahí sí. Etapa o momento constitutivo de la actividad financiera, así lo tengo yo. Ok. Sí, la de control, ya sé cuál es, sí. La de control es mirada porque después la vas a unir con la unidad de control nacional, provincial, municipal. Pero sí, cuando habla de control es cómo se va a controlar no solo al Estado, sino a los entes reguladores, por ejemplo, los ministerios que usan dinero del Estado, o las empresas del Estado, cómo y cuándo utilizan. ¿Y cuáles son los órganos que controlan eso? La Auditoría General de la Nación, si les corresponde, o la Sindicatura, o la Sindicatura Provincial, el Tribunal de Cuentas, si le corresponde. Sería eso en realidad el control. Es cómo el Estado controla la actividad financiera que tenga, los ingresos, los tributos, las tasas, contribuciones, todo lo que utiliza en la actividad financiera. Creo que respondí la pregunta, si no, no pasa Sí, nada. Entendí. Gracias. Perfecto. Maite.
Mai, ¿te habías preguntado algo? Bueno, vamos a seguir con la unidad 2. Que vamos a Perdón, ver. el enfoque constitucionalista después vos lo pasás en el material que nos vas a mandar. Sí, el enfoque constitucionalista igual es corti, pero sí, cuando les paso a todos los autores van a encontrar todos los autores con las fechas, o sea, los siglos, qué autor es y a qué teoría aplica. Gracias. Excelente. Perdón, Cristal, se Sí, me cortó. En cuanto a las ciencias de las finanzas públicas, ¿para qué se utilizaría el método deductivo e inductivo? cuando veamos el método deductivo lo vamos a encontrar más ubicado a las abstracciones teóricas. Cuando habla de abstracciones teóricas es, por ejemplo, se habla mucho del libre mercado, ¿no? La teoría del libre mercado es una teoría en la cual hay un método inductivo que se dice, esto funciona así. Cuando se aplica, ¿sí?, vamos a encontrar que se usa el método inductivo, que es cómo se aplica, cómo funciona y si funciona. Por eso se habla de la descripción de los hechos en procesos económicos. Siempre vamos a ver que el método inductivo y deductivo se va a usar en el sector económico. ¿Sí? Genial, gracias. Excelente. Cristal, y después tenés, Eva, y después están los métodos de la actividad financiera, que serían el unitario y el dualista, que esos serían los clásicos de siempre, pero esos son los métodos de la actividad financiera. Después los de la ciencia de las finanzas públicas son esas, deductivo e inductivo. Claro, los de la actividad financiera normalmente no los preguntan, por eso no están tampoco en el programa. Ah, perfecto, porque yo en las preguntas frecuentes los tengo y bueno, y no sabía mucho de dónde salían justamente por esto, porque en el programa no están, entonces digo, por ahí los tengo mal y bueno, y no quería dejar de preguntarlo. El programa se actualizó hace 2 años, entonces como que ese tema se sacó. Perfecto, gracias. Bien, pasemos a la siguiente unidad. Cuando vamos a hablar de derecho financiero y vamos a ver, esto es pregunta de examen, que es un concepto, o sea, el derecho financiero va a ser una porción del ordenamiento jurídico. Va a desencadenarse desde el derecho público y se va a ocupar de organizar los recursos que constituyan a la hacienda pública, regulando los procedimientos para el establecimiento y percepción de los ingresos y la reordenación de los gastos. ¿Va a tener autonomía? Sí, ya que si bien vive en un intenso debate, para la posición administrativista, un autor de la posición administrativista va a ser Zanovini, va a negar la autonomía y la va a considerar un mero capítulo del derecho administrativo. Pero ¿qué pasa? Después va a haber una posición autonómica que van a estar, por ejemplo, Pugliese, Giuliani, von Rasch, Mayrbach, Reinfeldt, que van a hablar que sí, que hay una independencia conceptual, que no solamente va a ser conceptual, sino que también va a ser metodológica y van a poseer principios jurídicos propios. Después vamos a encontrar otra posición, que es la restringida, van a estar Jarach y Valdés Costa, que es la que va a dominar Argentina. Esta va a rechazar la autonomía científica de todo el derecho financiero porque es profundamente heterogéneo el derecho financiero y se va a reconocer exclusivamente al derecho tributario material. O sea, la teoría argentina va a decir que, como tal, el derecho financiero no es una ciencia. O sea, no va a tener autonomía científica. ¿Sí? Porque para la teoría que nos corresponde a nosotros en Argentina, que es la que mueve a Argentina, mejor dicho, el derecho financiero es muy heterogéneo. Se pasa de heterogéneo, ¿sí? Por eso se vuelve solo y exclusivamente materia tributaria de forma material. Después vamos a ver las ramas que van a surgir del derecho financiero o de las que van a ver cómo se unen con otras relaciones que genera el Estado y en qué disciplinas se van a dividir.
Por ejemplo, vamos a encontrar que el derecho financiero es un derecho patrimonial público, ya que va a regular la gestión de los ingresos provenientes a la actividad. Perdón, chicos, que tengo que agregar a alguien. Bueno, ahí está. Ya lo encontré. Excelente. Les decía, van a ser provenientes de los bienes de dominio público y privado del Estado, así como la actividad empresarial. Después vamos a encontrar que van a también tener una multiplicidad con el derecho tributario. Cuando hablemos con el derecho tributario es porque va a estudiar las normas que disciplinan el nacimiento, la cuantificación y la extinción de la obligación tributaria como tal, además de las garantías y procedimientos aplicables a los contribuyentes. Después vamos a tener el derecho del crédito público. Cuando hablemos de esto vamos a ver que ordena las relaciones surgidas de las operaciones en que el Estado va a asumir un papel de deudor a través de empréstitos. Por último, vamos a encontrar el derecho monetario, constituido por un conjunto de normas jurídico-económicas que van a estar relacionadas con la emisión y regulación de la moneda. Y después vamos a encontrar el derecho presupuestario, que es la rama que va a regular el régimen jurídico de cálculo, autorización, gestión, empleo y control de caudales públicos en el presupuesto, ¿sí? Después vamos a tener todo el tema de las ramas, ¿sí? Que van a verse cómo se unen, cómo se relacionan con otras disciplinas. Y vamos a ver, por ejemplo, en el derecho constitucional y político, y vamos a ver que la Constitución provee la base del sistema financiero a las potestades tributarias y van a establecer un principio de legalidad y limitar el accionar del Estado en resguardo de los derechos ciudadanos. Cuando veamos dentro del derecho administrativo, vamos a ver que todos los institutos financieros, gastos, multas, rendiciones de cuentas, precisan de la administración pública para su aplicación y van a nutrirse de los actos y procedimientos administrativos. Cuando veamos dentro de la economía política, vamos a ver que dentro de la economía política va a existir una estricta vinculación biológica, ya que la ley tributaria va a recaer y ejercer sus efectos sobre los fenómenos de producción, circulación y consumo originados de la economía nacional. Después lo vamos a encontrar en materia penal y procesal, que van a ver que el derecho financiero se sirve del derecho penal para la represión de las reglas de los litigios entre el fisco y los contribuyentes. Y por último lo vamos a encontrar con el derecho privado, que si bien las normas financieras poseen la especificidad, los sujetos pasivos se van a desenvolver y van a configurar en el marco del derecho civil o comercial, sociedades o contratos. Por ende, el derecho tributario va a adoptar a menudo conceptos y figuras jurídicas, otorgándole a veces un significado autónomo enfocado en la realidad económica de las partes. Bien, ¿hasta ahí quedaron dudas? Bien. Voy a hacerles una pequeña intro, vamos a pasar a la unidad temática número 7, que es Poder Financiero y Federalismo Fiscal. Les voy a explicar la base del poder financiero, porque el poder financiero que se haga de nación a provincias se va a aplicar igual en provincias a municipios, ¿sí? Vamos a ver que el poder financiero va a ser un poder de mando de imperio que va a ejercer el Estado para planificar su actuación, decidir gastos que van a efectuarse y obtener ingresos para entender las necesidades públicas. Va a tener una manifestación más característica y fundamental, que es la potestad tributaria. La potestad tributaria va a ser la facultad jurídica del Estado de exigir contribuciones coactivas a las particularidades sometidas de la jurisdicción. Y esto se va a dividir en dos. Se va a dividir en originarias, que es cuando el poder tributario es originario, cuando nace directamente de la propia Constitución. Es inherente o connatural en la soberanía y formación del Estado, correspondiendo a nuestra organización nacional, tanto el Estado federal, la nación,
como las provincias preexistentes. Después vamos a tener la parte derivada y vamos a ver que el poder es derivado cuando no surge directamente de la norma constitucional fundamental, sino de las leyes dictadas para los estados en virtud de su propio poder originario. Y la doctrina va a ser la clásica, la que siempre se toma, es que va a distinguir entre un poder inherente, que es el que tienen las provincias o los estados, de poderes enumerados, que son los que tiene nación. Y después vamos a encontrar los poderes delegados o derivados, que son los que tienen los municipios. Sin embargo, para nuestra cátedra y también los autores modernos, todos los niveles de gobierno poseen un poder tributario originario e inherente de su propia existencia institucional, difiriendo únicamente en la magnitud o ámbito de sus competencias delimitadas por un sistema jurídico. ¿Y a qué voy con esto de para nuestra cátedra? Desde que esto ya lo van a ver quienes cursen, con el tema de la autonomía municipal se actualiza y los municipios van a pasar a tener carta orgánica y poder tributar si así lo quisiesen. ¿Sí? Vamos a pasar a ver federalismo fiscal y vamos a ver que el federalismo fiscal va a estudiar las finanzas en países de varios niveles institucionales de gobierno y va a analizar la estructura constitucional, las competencias de gastos e ingresos, las relaciones entre ellos, según ciertos postulados que va a tomar muy grave. Cuando las funciones se estabilizan de forma económica y la redistribución de la renta se centraliza de forma primordial en el Estado Nacional, la movilidad territorial de capitales y de personas haría caer cualquier política aislada de un gobierno regional. En cambio, si la función de asignación de bienes y servicios públicos es mucho más eficiente cuando se descentraliza hacia naciones, de nación hacia provincias o municipios, permite ajustar la oferta y la demanda y las preferencias reales de la población local. Vamos a encontrar la distribución de recursos y gastos y vamos a ver que el principio general para el reparto va a exigir respetar el principio de equivalencia, según el cual la distribución del poder tributario y de las fuentes de ingreso debe ser de forma directa proporcional a la capacidad competencial en materia de gasto público, asignada para cada nivel de Estado. ¿Y qué pasa? Posterior a esto vamos a encontrar que hay ciertos mecanismos de coordinación, porque para evitar que haya una jungla fiscal, o sea, una superposición anárquica de los impuestos, vamos a encontrar que se han ideado sistemas como la separación de fuentes impositivas de forma exclusiva para cada nivel. Hay sistemas de utilización conjunta para una coordinación, y a esto se lo conoce como impuestos compartidos, vaya a nombrarse también coparticipación, donde hay un ente que recauda y transfiere cuotas a otros. Después vamos a encontrar técnicas como los créditos de impuestos, deducciones y recargos, que también van a jugar un rol estelar en los sistemas de transferencias intergubernamentales que pueden tener objetivos de suficiencia, nivelación para garantizar igualdad de oportunidades territoriales o un fomento al desarrollo. ¿Sí? Y cuando hablemos en la República Argentina de poder financiero federal, vamos a encontrar que hay antecedentes históricos. Por ejemplo, cuando se creó la Constitución Nacional de 1853, se inspira que haya un sistema de separación de fuentes impositivas que no obstante va a encontrarse en los avatares históricos las crisis y el aumento de las necesidades estatales que derivan de un ejercicio de facultades concurrentes en la paulatina sanción de sistemas de leyes contratos, o también conocidas como leyes convenios. Y el régimen de coparticipación. Estos regímenes, que eran unificadores, como se los conoce a la antigua ley 14.390, la ley 14.788, y las posteriores, la 20.221 y la 23.548, fueron finalmente consolidadas y constitucionalizadas con la reforma de 1994, que establece un sistema mixto de separación y coparticipación.
¿sí? Posterior a eso vamos a encontrar que hay una extensión del poder financiero. Y es que en nuestro sistema se va a atribuir la potestad tributaria de la suficiente forma donde nación posea potestad exclusiva y permanente sobre los derechos aduaneros, el comercio exterior y sobre los impuestos indirectos, que poseen facultades en concurrencia permanente con las provincias. Por último, sobre impuestos directos, vamos a encontrar que también tiene la potestad en principio exclusiva de las provincias, y la nación solo va a poder utilizar estos impuestos de manera transitoria y excepcional cuando por razones de defensa, seguridad común o el bien general del Estado se exijan. Esto lo encontraríamos en el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, ¿sí? Y vamos a pasar al poder financiero de las provincias. Y tenemos que tener en cuenta y comprender que cuando veamos la noción y el ejercicio, vamos a encontrar que por calidad de entidad preexistente, las provincias van a conservar la totalidad del poder estatal y financiero que no han delegado de forma expresa al gobierno federal, mediante Constitución Nacional, según el artículo 121, y se van a administrar su presupuesto y dictar normas con autonomía. Van a haber recursos originarios, que van a consistir en aquellos ingresos obtenidos de la explotación del propio patrimonio provincial, bienes de dominio público o privado. También va a incluir con gran importancia la relativa para las finanzas locales, el producto de ventas, locación de tierras públicas, el cobro de regalías por concesiones sobre recursos que le pertenecen, impuestos, tasas, contribuciones sobre el TGI, por ejemplo. Después vamos a encontrar los recursos derivados y los códigos fiscales. Las provincias van a tener un amplio poder para restablecer impuestos directos, que van a ser exclusivos, o indirectos, que van a ser concurrentes. Sin embargo, van a encontrar severos límites constitucionales. No se van a poder afectar... Perdonen, chicos, me sale que alguien quiere ingresar. Bueno, les decía... No se van a poder afectar o agravar actividades reservadas a las facultades nacionales como la regularización del comercio interprovincial o internacional, y no se van a poder alterar la legislación de fondos de los códigos civil y comercial dictados por el Congreso, y tienen vedado someter a tributación los establecimientos de utilidad nacional dentro de sus fronteras. Para organizar de manera sistemática el poder normativo y sus procedimientos de fiscalización y cobranza, las legislaturas locales van a dictar códigos fiscales y leyes impositivas. Cuando hablemos de poder financiero en Santa Fe, que es a lo que nos compete a nosotros, vamos a encontrar que el poder tributario santafesino se va a articular ordenadamente, al igual que sus pares, mediante una sanción del Código Fiscal y leyes impositivas anuales, un claro exponente de sus principios y recursos tributarios y de la orientación económica local. Vamos a encontrar que se evidencia en el impuesto inmobiliario, en el TGI, donde el Código Fiscal de Santa Fe, en consonancia con ciertos ideales de política social para evitar el tesoramiento ocioso, impone cuotas más elevadas con respecto a los terrenos baldíos frente a las tierras edificadas e improductivas. Cuando hablemos de poder financiero municipal, que es el que nos compete como Rosario, vamos a encontrar que configuran un tercer orden de organización estatal en nuestra forma federal. La doctrina y la Corte Nacional la Corte Suprema Nacional, van a sostener históricamente que las comunas eran meras entidades autárquicas o delegaciones administrativas, por lo que van a tener un poder tributario meramente derivado de las leyes provinciales. Sin embargo, con la jurisprudencia evoluciona esto de forma sustancial, con el fallo Rivademar, que es de 1989, sentando bases que luego va a receptar la reforma constitucional del 94, en su artículo 123, dotando a los municipios de plena autonomía en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.
También vamos a ver que en virtud de esta misma autonomía económica y financiera, las comunas dictan su presupuesto, gestionan sus recursos patrimoniales y aprueban los tributos, tasas, contribuciones especiales e incluso ciertos impuestos que van a estar sujetos siempre al marco de reglamentario y competencial dispuesto en sus respectivas constituciones provinciales. Cuando veamos las correlaciones con el Estado, entre el Estado Nacional y las provincias dentro de los conflictos de poder financiero y coparticipación, vamos a encontrar que hay una falta de límites taxativos. Se va a originar, de forma histórica, graves conflictos sustanciales a un múltiple o doble imposición interna. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Estuvimos viendo que a Nación le corresponde tributar ciertas cosas, provincia puede sacar ciertos impuestos, tasas o contribuciones, los municipios ciertos. Cuando Nación recolecta lo que le dan todas las provincias y lo que ella misma mete dentro de ese, vamos a llamarla esa torta, va a dividir la torta de la siguiente forma. Un 54,34% más o menos, ahora no recuerdo muy bien, va a quedar para Nación. Va a ser el dinero exclusivo de Nación. Y un 42,54-52% va a ser lo que se divida entre las 24 provincias restantes. Se va a coparticipar en base a lo que cada provincia da a Nación. Por ejemplo, si Santa Fe con la ganadería, la parte de agricultura, tributa en un año 600 millones de pesos, se le va a dar algo acorde al porcentaje que genere dentro del patrimonio de la coparticipación. Hay que recordar que la ley es muy vieja y que es un tema a tocar. Las provincias del sur reciben menos cantidad de dinero de lo que les correspondería por el hecho de que se tomaba la idea general de que las provincias del sur eran quienes más caudal de dinero tenían porque eran mineras. Hoy en día se sabe que no, pero la ley no se actualizó nunca. La ley es del 89, o sea, es muy vieja, no se actualizó, entonces se sigue coparticipando de la misma forma. Entonces, cuando yo les digo que no hay una doble imposición interna, que sea tanto de forma interprovincial como entre nación y provincias, va a generar conflictos porque dos provincias tributan lo mismo y la provincia que menos tributa se va a llevar la mitad o un porcentaje menor que, por ejemplo, Santa Fe, ¿se entiende? Y a veces, capaz esa provincia lo necesitaba más. ¿Qué pasa con esta doble imposición interna? Va a haber un escollo, va a haber una regla. Se va a generalizar que hayan regímenes de coparticipación, ya que con la reforma del 94 se va a estipular una masa conformada por los impuestos directos e indirectos que recaude Nación, que va a ser la coparticipada, basándose en las leyes convenio. Las leyes convenio eran que aquellos que no se habían unido, o sea, que no habían decidido dejar de legislar o dejar de pasar por sus cámaras legisladoras, la parte tributaria de cada provincia, se iban a poder unir en estas leyes convenio, que las acuerda las provincias, garantizando una remisión automática y diaria de los fondos. Va a haber muchos criterios objetivos y de solidaridad, y de forma complementaria se van a agregar instrumentos como el Pacto Fiscal Federal. Las provincias se van a comprometer a pautas de autolimitación para organizar los gravámenes locales, y vamos también a encontrar que va a haber límites no solamente provinciales, nacionales, municipales, sino que también vamos a encontrar límites internacionales al poder financiero. Porque cuando se internacionaliza el comercio, y hay una interconexión económica que se ha originado de forma compleja con problemas de doble tributación internacional, no solamente nacional,
va a haber un solapamiento de potestades fiscales que reivindiquen gravámenes sobre un mismo hecho y van a apelar a principios diferentes como la nacionalidad, el domicilio, el lugar de la fuente productora de la renta, y se van a solucionar estos y armonizar legislaciones, ¿sí? Los estados van a suscribir a tratados y acuerdos internacionales. Esto, tengan ojo, yo esta vez no les armé la clase tomando en cuenta las normas. Más tarde, cuando llegue a casa, les voy a pasar los tratados en los cuales los estados suscriben para la parte financiera, porque fue pregunta de examen hace el llamado regular, para que lo tengan en cuenta. Les decía, bueno, y los acuerdos internacionales. Vamos a encontrar que dentro del ordenamiento argentino, estos tratados internacionales lo que van a hacer es evitar la doble imposición como fuente directa y de máximo rango del derecho financiero, ya que, junto a la Constitución Nacional, van a componer la ley suprema de la nación dentro del artículo 31. Y con esto terminamos la clase de hoy. Yo espero que se les haya entendido, chicos. Si tienen dudas, díganmelas, se las voy contestando. Así no se quedan con las dudas. Y si no las tienen ahora, las tienen más tarde, me pueden escribir por privado o por el grupo. Gracias. Me gustaría que si lo podés pasar al grupo, todo lo que el Power. Por el grupo de WhatsApp, a ver, aguárdenme un segundito, ¿no? Se los voy a pasar el link acá, aguárdenme, para que lo puedan ver. Hoy, la red. Bueno, a ver cómo se escribe acá. Ahora les voy a pasar todo por WhatsApp. Normalmente yo les paso el Power, esta vez no hay Power. Si quieren les vuelvo a pasar el Power viejo para que lo vean. Sí, lo que les quiero pasar es la parte de tratados y les voy a pasar, como todos los llamados, hago lo mismo, las preguntas anteriores de examen para que sepan más o menos, tengan una idea de qué se va a preguntar. ¿Sí? Recuerden que esto es un llamado libre, más allá de que puedan sacar la correlativa acá y cursar regular, es un llamado libre. Entonces las preguntas capaz sean más acorde a un llamado libre. Entonces les voy a pasar no solamente las del llamado regular de noviembre y diciembre, también les voy a pasar el llamado libre anteriores. Les voy a pasar todas las que tengo en realidad. Y si tienen dudas o no las pueden resolver, me arroban en el grupo y vamos resolviendo entre todos para que puedan armar una pregunta bien formulada. Perdón, las preguntas frecuentes, que es ese archivo de más o menos 12 páginas por ahí, ¿no es acorde a un llamado libre? Sí, igualmente algunas están desactualizadas porque son muy viejas. Bien, pero más o menos, más o menos irían por ahí. Sí, siempre son normalmente las mismas. Y acá les voy a dar más o menos una idea para que ustedes sepan, si ya tienen leída la materia, por favor tengan leída la materia. Normalmente se preguntan, en general, un órgano de control, normalmente preguntan nacionales, dato de color, coparticipación, masa coparticipable, poder financiero provincial, esa unidad se pregunta. Autores, se pregunta principio de legalidad o de reserva de ley, que es exactamente lo mismo. Presupuesto, gasto, recurso, empréstito y Banco Central. Son como los temas eje, que sí o sí deberían saber para aprobar. ¿Y la parte de deuda y todo eso? Claro, está dentro de presupuesto, dentro de gasto está. Perfecto. Esos temas son temas eje, son los troncales de la materia. Si no saben eso, hoy les digo que pongan la cabeza a leer eso específicamente, porque normalmente son lo básico que preguntan.
Yo hago Después una le pasás el consulta. grupo ¿Cuándo? para saber las preguntas Perdón. que acabas de decir. Sí, ahora después yo voy a pasar el listado de temas importantes. En general les recomendaría que, por ejemplo, BCRA, estudien todo, Todo. porque Sí. toda la carta orgánica, que la encuentran en los resúmenes, en los libros, la misma Sí. carta orgánica, léanla, estudianla toda. Ok. Si no entienden algún artículo, lo mandan en el grupo y yo me hago un ratito y se los contesto por un audio. Por ejemplo, coparticipación, también, completo. No dejen ningún tema fuera por el hecho de que sean temas relevantes. ¿Sí? Ok. Alguien me estaba haciendo una pregunta. Sí, yo, perdón. Cuando Decí. preguntan presupuesto, ¿tenés que desarrollar todo hasta el último punto, tipo elaboración, todo? Mirá, llegan a preguntar presupuesto, ¿desarrolle? Sí, pero por el hecho de que la consigna es desarrolle. Si te preguntan presupuesto y preguntan las etapas, vos tenés que dar devenegamiento, pago. Ay, ahora me sale la última. Compromiso. En este momento no me sale, perdón. Compromiso. Claro, compromiso, ahí está. Son devenegamiento, compromiso y pago. Bueno, las 3 etapas las tienen que saber completar, porque son las etapas del sector. Gracias. Después lo mismo, les va a pasar, por ejemplo, que pregunten principio de reserva de ley, si es el de legalidad. Si les preguntan autor o corriente política constitucionalista, es Corti. A veces es una misma pregunta de misma información o pregunta de autonomía científica de la materia. Es un mismo tema que va a ir variando en base al enfoque con la que haga la pregunta el doctor Sergio. Bueno, chicos, espero haberlos ayudado y que hayan entendido. Si tienen dudas, me escriben o por privado o por el grupo y yo les mando audios, o sea, por privado o por el grupo, o les escribo y les explico dónde hayan quedado, ¿sí? Bueno, chicos, un besote. Gracias. No. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.